Sí, Ernesto, pues vamos a arrancar con la mesa, vamos a iniciar con esto de la CELAC. Me parece que era un tema que estaba abordando ahorita el presidente muy, muy importante. Ernesto, yo nada más pude escuchar una parte de la mañanera y estaba escuchando la intervención del presidente de Guatemala dándole un espaldarazo muy, muy importante a México y me parece que es uno de los temas con los que podríamos, si están de acuerdo, ya está aquí Manuel. Manuel, muy buenos días. Y Temoris, muy, muy buenos días. Falta que se incorpore. Ah, no, Alejandro creo que hoy no se va a incorporar, ¿verdad? Me decías que hoy no estará con Sí, nosotros, no. pero les damos la bienvenida a Manuel y a Temoris. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, 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 buen día. Saludos hasta Nueva York. ¿Qué mal te la debes estar pasando? Tú ni digas, mira, tú ni digas. Sí, sí, es el periodista que más viaja en México, así que no, ¿qué me dices? Temoris, Manuel, les mando un fuerte abrazo, Violeta, Hola, hola, y a la saludos. audiencia. Gracias. Ahí nos Hasta la saludas al próxima. tío Sam. Órale, gracias. Chao, chao. Yo ayer le decía, nos saludas a los Yankees, y dice, oye, pues ya estoy de concepto, no, le dije, bueno, entonces le empecé a decir muchos otros conceptos, al imperio y todo, pero bueno, gracias, gracias. Gracias, chao, chao. Bye. Pues Manuel, Temoris, muchísimas gracias que ya están aquí. Yo venía volando de la UAM Xochimilco, realmente estaba de locura hoy el periférico sur hacia el norte, una locura, así es que les Está ofrecemos casi una. tan lejos como Nueva York. Ándale, sí, sí, así me sentía ahorita. Pero vamos a iniciar con uno de los temas que también están planteados para el día de hoy. Primero estaba el caso de Irán, de Israel y de Palestina, pero si les parece, iniciamos con este planteamiento de Ecuador, con lo que ha ocurrido esta mañana también en la mañanera, retomando este encuentro de la CELAC y después podemos pasar a este otro tema si están de acuerdo. ¿Qué decir sobre esto, Manuel? ¿Cómo iniciarías este balance ya después de varios días y de la respuesta también que ha dado pues, el presidente Noboa una vez que regresa desde los Estados Unidos y que hace unas declaraciones de que realmente pues lo que hizo estuvo bien, ¿no? Y además esto que nos ha parecido otro insulto a los mexicanos, decir que fue el cuerpo diplomático el que golpeó a los policías y no solo eso, sino que pensaría invitar a comer unos tacos al presidente de la República o un ceviche, fue el otro el ceviche, ¿verdad? Así es que, ¿qué decir sobre esto, Manuel? Sí, pues Daniel Noboa es un fascista pintado de cuerpo entero y cree que con esas superficialidades pues va a poder salir de la crisis en la que se fue a meter. De hecho, cuando le preguntaron a López Obrador sobre esto del ceviche y los tacos, hasta lo dijo en tono muy molesto en su expresión de que no estaba tratando frivolidades, ¿no? Que esto no se iba a quedar nada más en una situación de esas. Y me parece que la reunión de ayer de la CELAC fue muy en esa sintonía. Vimos que faltaron algunos presidentes, el mismo Daniel Noboa, que ni siquiera se atrevió a dar la cara, como le reprochó Nicolás Maduro. Entre otros, el presidente de Uruguay tampoco estuvo en la reunión. El otro facho, Javier Milei, que anda comprando aviones de combate mientras eh, la mayor universidad de Argentina está padeciendo recortes históricos, tampoco asistió. Entonces, pero a final de cuentas asistieron los que tenían que asistir, y eso me parece que fue un logro de la Cancillería mexicana y de las relaciones internacionales de López Obrador. Venezuela endureció mucho su postura. Recordemos que ya Nicaragua había roto relaciones con Ecuador, pero ahora ya también es Venezuela quien sacó a todo, o Nicolás Maduro ayer ordenó sacar a todo su cuerpo diplomático de la Embajada de Venezuela en Ecuador hasta que se restablezca el derecho internacional. Así lo dijo, me parece que fue una postura muy solidaria con el caso mexicano, pero obviamente pues también viendo sus intereses, porque de alguna manera Maduro intuye que así como se le hicieron a México, se la podrían hacer a él en próximas fechas y decide mejor retirar a su personal diplomático. Algo parecido ocurrió con Gustavo Petro, que sobre todo después de estas declaraciones en las que Noboa dice que no se arrepiente de nada, que está del lado correcto de la historia, eso me parece que fue como un detonante para que Venezuela y Colombia pues decidieran tomar medidas de otra índole en su relación
diplomática con Ecuador. Gustavo Petro da por terminado un proyecto que estaban llevando a cabo del gabinete eh, binacional con la intención de construir una integración latinoamericana más sólida y se trunca ese proyecto de integración precisamente por la irresponsabilidad de Daniel Noboa, que pues es un junior que sigue ahí en su cargo, pretendiendo que con esos desplantes va a poder obtener parte de los objetivos políticos que se ha propuesto, un poco en el estilo Bukele. Yo lo veo como tratando ahí de imitar en todo lo que se pueda al gobierno de Nayib Bukele, aunque las condiciones de El Salvador y de Ecuador pues son distintas, ¿no? Entonces, no necesariamente lo mismo que haga Noboa en Ecuador le va a rendir los mismos frutos que a Bukele en El Salvador por varias cuestiones. Eh, Sin embargo, creo que la postura de México de expulsar a Ecuador de la ONU, pues sigue fuerte. De hecho, pues hubo un consenso ayer en la CELAC que yo creo que será una medida de presión para la Corte Internacional de Justicia a la hora de tomar una determinación. Lo que está haciendo el presidente López Obrador es tratar de presionar a que estos organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas, tomen cartas en el asunto, y si no lo hacen, pues el costo político será para la credibilidad de estas instituciones, que ya está bastante golpeada con todo lo que ha pasado con el genocidio en Palestina principalmente, y pues eso le está apostando López Obrador. Realmente el trasfondo de la situación, pues es la mano de Estados Unidos en Sudamérica. Estamos viviendo tiempos de una nueva versión de la Operación Cóndor, y lo que estamos viendo es que no es casualidad que dos de los países de Sudamérica donde más ha tenido presencia el Comando Sur de Estados Unidos, con Laura Richardson, que se ha dejado fotografiar con estos presidentes, entre otros, pues estén hoy ocasionando problemas diplomáticos. También hoy amanecimos con la noticia de que las declaraciones del gobierno de Milei de que podría haber gente de Hezbollah en Chile, pues ha también ocasionado problemas con el gobierno de Boric en Chile, y se están agudizando las tensiones diplomáticas, al mismo tiempo que el otro fascista de Sudamérica actualmente, Javier Milei, pues está comprando 24 aviones F-16 al gobierno de Estados Unidos para darle su apoyo a Israel, y después del ataque de Irán estaba llamando a resguardar las fronteras, o sea, en una irracionalidad absoluta. O sea, es increíble lo que está pasando en Argentina para que la gente, ojalá que les sirva a los argentinos de lección esto de andar votando a fachos que salen en la tele, y para que vean cuál es la realidad de ese tipo de personajes, ¿no? Pero el caso es que yo lo que sí veo es que hay una estrategia muy clara del gobierno de Estados Unidos y del imperialismo estadounidense para tratar de usar una vieja máxima de guerra en el continente americano: divide y vencerás. No es casualidad que estos dos gobiernos y en el caso de Argentina ha sido pues vomitivo, diría yo, el grado de entreguismo a los intereses de Estados Unidos, que ya prácticamente le entregaron las llaves de la Antártida para que Estados Unidos ponga bases militares y lo que le venga en gana. Es realmente pues la mano que están tratando de meter en Sudamérica desde la hegemonía estadounidense para tratar de dividir a los gobiernos progresistas y tratar de reafirmar esta hegemonía en suelo latinoamericano, en un momento donde las crispaciones internacionales se han agudizado en los últimos tiempos. Ya quizá de tiempo de comentar más adelante y más a detalle lo del bombardeo de Irán hacia Israel como una respuesta a las agresiones del ente genocida israelí durante muchas décadas. Y digamos que esto también pues cambia la correlación de fuerzas en Oriente Medio, y precisamente por eso estamos viendo Estados Unidos en una nueva oleada de pues tratar de meter mano en los países latinoamericanos para salvaguardar sus intereses estratégicos, principalmente con el tema de la explotación de recursos. Entonces, pero eso sí, a la hora de que destruyan países enteros, como muy probablemente ocurre en Argentina, con todas estas medidas increíbles
que estamos viendo prácticamente a diario, ahí sí se van a quejar de que hay muchos migrantes argentinos tratando de entrar a Estados Unidos o cosas de estas, ¿no? Es decir, ha sido la tónica del imperialismo estadounidense y estamos viendo una de sus fases más salvajes, más agresivas de las últimas décadas, precisamente porque están viendo en peligro su poderío hegemónico en otras partes del mundo. Muchísimas gracias, Manuel Temoris. Pues sobre este tema, ya ahorita recordaba también Manuel esta frase textual que dijo: no me arrepiento de nada, Noboa, en torno pues a este asalto que hicieron de la embajada a la embajada mexicana. Y otro tema que debemos aquí, me parece también discutir y no dejar de ponerle atención, además de la propuesta de expulsión, Temoris, de la ONU de Ecuador, pues es el caso de Jorge Glass. Él fue secuestrado y bueno, para México sigue siendo un asilado, pero está secuestrado por el gobierno ecuatoriano y está en una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué decir también sobre este punto, Temoris? Pues ustedes ya saben que hay una versión, una especie como de idea instalada por ahí de que los ricos pueden ser buenos administradores públicos porque ya hicieron dinero, entonces no tienen necesidad de robar. Y pues es es una fantasía porque, pues por un lado, hay la sed, la codicia por tener más y más y más y más dinero, pues parece que es inagotable. Siempre vemos ricos que ya son increíblemente ricos, que no son capaces de medir su riqueza o sea, de mensurar todo lo que tienen y que de todos modos quieren siempre más. Y la otra es que cuando los ricos entran a administrar entidades políticas como es un país, suelen tomar decisiones que tienen consecuencias para mucha gente, pero que a ellos les importa poco porque finalmente pues ellos ya tienen dinero. Entonces, si las cosas salen mal, pues no están perdiendo su dinero. Es quien pierde cosas, quien pierde es la gente del país que están mal administrando. Esto, por ejemplo, lo vimos varias veces con Donald Trump, con comentarios que, bueno, él podía llevar a su país a situaciones muy graves, pero no le importaba porque tenía dinero. Noboa genera una crisis diplomática sin precedentes en América Latina, o sea, por una tontería, porque no era ninguna prioridad nacional del Ecuador arrestar al ex vicepresidente Glass. Y luego dice, pues lo arreglamos con unos tacos y un ceviche. Y no tengo de qué arrepentirme. Pues no se arrepiente porque ni él ni su papá, que fue 5 veces candidato presidencial y siempre fracasó, pues es la familia más rica del Ecuador y no tienen nada que perder. Si el gobierno de Daniel Noboa es un fracaso, pues será pues una mancha en la familia, se sentirán mal, pasarán una Navidad muy tristes y como que ya. Entonces toman decisiones que comprometen al país, pero siempre lo que les importa es su dinero y su dinero se mantiene intocado. Es también el tema de pensar que juventud mata experiencia, que con frecuencia se mete. Y aquí lo que vemos es un hombre sin experiencia, no tiene experiencia política, no tiene experiencia administrativa, evidentemente no tiene ninguna experiencia diplomática, que decide, porque él nació en cuna de oro y está acostumbrado a que nunca le digan que no, que decide saltarse principios básicos de la política internacional porque sí, porque lo decidió y porque no se arrepiente y porque todo se puede arreglar con unos taquitos. Lo otro es también son las consecuencias del hecho. O sea, este asalto a la embajada mexicana ocurrió 4 días después de la destrucción del consulado de Irán en Siria. Un ataque que tampoco tenía precedentes. Ahí Benjamín Netanyahu rompió las reglas no escritas, las convenciones de la Guerra Fría Caliente que hay en la región, al atacar una instalación diplomática, pero aunque
sí levantó cejas y molestó mucho entre sus aliados, no salieron a condenarlo y por supuesto no permitieron que el Consejo de Seguridad de la ONU emitiera una resolución sobre esta flagrante violación. Y es lo que vio Noboa. Noboa vio que allá destruían un consulado y dijo, bueno, pues yo no voy a destruir ni a matar a nadie, solamente le voy a dar 3 bofetones a unos diplomáticos y me voy a meter a la casa, voy a violar la soberanía de México, pero no pasará nada. O sea, las cosas tienen consecuencias y si esto pasa sin, sin que haya algún tipo de sanción, si los órganos internacionales que están viendo el asunto no castigan a Ecuador por esto, pues entonces no nos sorprendamos si el día de mañana otro país vuelve a violar la inmunidad diplomática y eso se hace ya una costumbre en América Latina y en el mundo. Tiene que haber algo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que lo que se pide son sanciones para el Ecuador, que es un país hermano. Incluso hace la semana pasada Jorge Meléndez y yo entrevistamos a un periodista ecuatoriano para que nos contara cómo estaba la cosa y él nos contó de incidentes que se han producido en México de agresiones contra personas de nacionalidad ecuatoriana por el solo hecho de ser ecuatorianos en el contexto de esta agresión. Y hay que insistir en que no tenemos ningún problema con los ecuatorianos y no deberíamos permitir que la irresponsabilidad y la estupidez de un junior como Daniel Noboa nos cause problemas con un pueblo hermano, con nuestra gente latinoamericana. Entonces se pide la expulsión de Ecuador de la ONU y lamentablemente tenemos que apoyarla, aunque esto sea castigar al país. Aquí yo no suelo estar muy de acuerdo con Gerardo Fernández Noroña, pero aquí sí, en veces sí, Gerardo fue a presentar una denuncia porque el delito que cometió Noboa en complicidad con su ministra de origen mexicano y con otros más, pues fue un delito cometido en tierra mexicana, en territorio soberano de México. Por lo tanto, la Fiscalía General de la República debe tener competencia sobre eso y exigirle responsabilidades individuales a quien ha asumido la decisión, que es el propio Noboa. Deberíamos pedir que la Interpol detenga a Noboa en cuanto tenga la primera oportunidad. Ahora, el problema es a quién le fue a pedir eso Gerardo, pues a la Fiscalía General de la República, del señor Pantuflas Alejandro Gers Manero, que en 5 años tiene un fabuloso récord de 0 casos ganados, de 0 justicia obtenida. Entonces, pues tampoco podemos esperar mucho de eso. Sí debería existir una manera de individualizar en Daniel Noboa la responsabilidad por este ataque y evitar que nos vayamos contra pues el pueblo querido del Ecuador. Me parece muy importante esto último que estás diciendo también, Temoris. El día que íbamos a entrevistar aquí a Stalin Herrera, este compañero ecuatoriano también del Consejo Directivo de Claxo, pues antes de la entrevista les comentaba a los estudiantes de la UAM Xochimilco, vamos a entrevistar a Stalin Herrera, pues que también ha estado ahí en la UAM Xochimilco, y dijeron, hay que declararlo enemigo. Y yo dije, no. Imagínate. No, o sea, pero esas respuestas, como tú dices, que se dieron de manera inmediata y así las encontramos en varios contextos y les dije, no, incluso una de las primeras respuestas donde también Stalin ha estado cercano, que es en la CONAIE, pues fue de decir que apoyaban al pueblo mexicano y al cuerpo diplomático, que era un acto fascista de Noboa. Entonces, pero es muy bueno decirlo, ¿no? Y es muy bueno estarlo reiterando que el pueblo ecuatoriano pues ha sido víctima también de este presidente y que hay que señalarlo todas las ocasiones que sea necesario y pues por supuesto que ellos están siendo afectados también por este presidente Pero que es el hijo. ese tipo de reacciones sin reflexión, sin pensar las cosas, de reacciones así a bote pronto, finalmente lo que hace es hacerles el juego
a los poderosos. O sea, cuando uno no se pone a pensar antes de pedir una cosa tan grave como la que te dijeron ahí, pues finalmente juegas el juego de los que tienen el poder. Estaba viendo hace poco una película, pero lo que pensabas, o sea, era un problema entre dos países, no sé qué, pero son Se los quedó pobres, congelado. Te estás ¿ya? congelando. Ya. Ya, o sea, son los pobres los que pelean las guerras, son los pobres los que se matan. En Ucrania son pobres rusos contra pobres ucranianos los que están llenando las trincheras de cadáveres. En cualquier otro país siempre son los pobres los que se matan. Si no reflexionamos las cosas, pues hacemos el juego a quienes tienen oprimido en general al mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Pues esta reflexión la traía también a cuenta por esto primero que decíamos, Manuel, cuál fue la respuesta de Noboa de primero, no solamente esta situación que dice que la desaprobamos, que invitaría a López Obrador, al presidente, a comerse unos tacos y un ceviche, sino lo otro también, ¿no? Que fue el cuerpo diplomático mexicano el que golpeó a los policías y militares. Eso realmente pues es asombroso y que me parece que eso generó mucha indignación, lo que vimos en los videos, ¿no? Lo que vimos todos y que eso es parte de la respuesta también de los estudiantes y de otros sectores, pues vimos cómo aventaron al suelo al jefe de la Cancillería y eso pues realmente generó mucho enojo y genera también mucho enojo que Novoa pues diga que fueron ellos los agredidos y que entonces también podría tomar medidas, o sea, como voltearlo, ¿no? Entonces, también, ¿cómo reflexionar esto? Y si lo podemos, Manuel, ya ir tejiendo con el otro tema que también nos parece muy importante, digo, las respuestas son muy distintas y los contextos también son diferentes, pero también ya hablando del tema de Irán, este ataque al consulado iraní en Damasco, ¿no? Que realmente pues nos ha alarmado cómo se ha abordado en términos periodísticos el caso de Irán, donde vemos que a nivel nacional y mundial se dice Irán ataca a Israel, pero prácticamente nadie dice, o son pocos los medios de comunicación quienes van uno al fondo a estas provocaciones constantes de Israel hacia Irán, ¿no? Desde antes, pero también en el contexto de este genocidio con Palestina, y mucho menos mencionan este ataque a este consulado, que pues realmente es lo que da respuesta a esto. ¿Qué decir sobre estos temas, Manuel? Sí, pues me parece que, digo, sí son contextos muy distintos lo de Noboa y lo que está sucediendo en Israel, pero de alguna manera se conectan porque es parte del mismo conflicto global, internacional en el que se ha ido enfrascando el mundo. Yo lo digo después de la pandemia de COVID-19, donde desde mi perspectiva el mundo entró en una fase post-neoliberal. Es decir, el neoliberalismo, pues lo estamos viendo con la gran cantidad de sanciones. Ahora, hasta China el gobierno de Estados Unidos le estaba pidiendo a China, pues que ya no se desarrollen tanto para que no los vayan a afectar económicamente, ¿no? Que va muy lejos y muy distante pues de estas propuestas de libre mercado que habían pregonado durante muchas décadas. Y a final de cuentas, creo que lo que vimos en días recientes con la respuesta de Irán fue nada más una prueba para ver de qué está hecho realmente Israel, y creo que también los tomó, no por sorpresa, porque digamos ya les habían advertido desde 12 días antes que iba a haber una respuesta y un ataque. Estaban muy nerviosos los israelíes y sus aliados de la anglósfera, principalmente Reino Unido, Estados Unidos, para tratar de contener el ataque de Israel. Fue un ataque que se dio en al menos tres rondas, una con drones, otras con misiles de largo alcance, y la última, que digamos fue la más en serio, fue con misiles hipersónicos. Al mismo tiempo hubo apagones en varias regiones de Israel, presumiblemente realizadas por hackers iraníes, lo cual también demuestra lo vulnerables que es el gobierno israelí con sus aparatos de inteligencia y todo lo que han pregonado, de lo cual hay mucho de propaganda, por cierto. Y digamos, el ataque quirúrgico que lanzó
Irán contra Israel, en el que hay informes de al menos 4 bases militares que fueron dañadas. Hay un reporte incluso de que no confirmado todavía, pero al menos en la prensa iraní se maneja de que uno de los misiles habría impactado contra una de las bases del Mossad, en la cual habrían muerto 44 agentes del Mossad, lo cual es un duro golpe para Israel. Es el ataque más fuerte que ha recibido Israel desde su fundación formalmente en 1947. Y digamos, esto cambia las reglas hay un cambio de fuerzas a partir de este asunto en la región de Medio Oriente, o al menos yo así lo interpreto, porque me parece que Irán está dando una demostración de que si van a escalar el conflicto, pues va a haber consecuencias que tiene que padecer también Israel, a pesar de la protección que tiene de otros países. Hubo por ahí el gobierno de Jordania ayudó a Israel a bajar algunos drones y misiles durante el bombardeo, pero digamos, hubo varios impactos dentro del territorio de Israel que han hecho que sean más cautos a la hora de dar una respuesta. Es decir, este estate quieto que le puso el gobierno de Irán a Israel hizo que incluso el mismo Netanyahu, que había sido muy colérico a la hora de tomar decisiones, este, midiera un poquito más las medidas siguientes. Hay algunos reportes ahí en versiones no confirmadas, pero digamos están los rumores de que algunos funcionarios estadounidenses advirtieron a Israel de que debe de manejar con pinzas el asunto, porque Estados Unidos no necesariamente está dispuesto a irse de lleno en una guerra contra Irán, que además podría subir los precios del petróleo. Es parte de lo que ya también le han advertido al gobierno de Zelensky, que no ataque refinerías y cosas de estas en territorio ruso, porque podría disparar los precios de los energéticos a nivel mundial. Entonces, digamos, está muy tensa la situación. Israel ya dijo que va a haber una respuesta. No se sabe en qué escala, pero digamos que lo que demostró Irán es que son vulnerables los israelíes, contrarios a esta gran maquinaria de propaganda desde la élite globalista, que son afines a los intereses del sionismo y de los globalistas. Y me parece que es una buena medida por parte de Irán para ponerle un estate quieto a estos abusos reiterados de Netanyahu y compañía. Este, pero lamentablemente creo que se van a seguir agudizando estas tensiones en Medio Oriente, y vamos a ver cómo reaccionan las potencias anglosajonas. Ya también Zelensky en el frente ucraniano pues está reprochando cada vez más que a Estados Unidos no le importa el número de ucranianos muertos, cosas de este tipo. Y yo digo, bueno, pues se tardó nada más de 2 años Zelensky en darse cuenta pues de que estaba siendo utilizado, ¿no? Y al parecer apenas está tratando de darse cuenta en algo que advertimos aquí pues desde el inicio del conflicto en el frente ucraniano. Entonces, siguen agudizándose las tensiones, y como ya lo he también advertido en varias ocasiones, conforme vayan creciendo los problemas a nivel mundial, la presión de Estados Unidos sobre América Latina va a sentirse cada vez con más fuerza, y es precisamente estos coletazos en Ecuador y Argentina lo que estamos viendo para tratar de dividir a la región y que sea más fácilmente dominada por la hegemonía estadounidense. Gracias, Manuel. Temoris, esta pregunta ya la habíamos hecho a ti ya, Manuel. ¿Qué pretendía y qué pretende Israel desde que inició este genocidio con esta provocación constante a Irán y ahora ahora atacar, perdón, su embajada donde tuvieron pues varias bajas de personas pues ligadas también a este cuerpo de guardia revolucionaria islámica? ¿Qué decir sobre esto? ¿Qué pretende y qué es lo que esperaría entonces Israel en este contexto, Temoris? Bueno, pues yo tengo una visión muy distinta, tanto de los hechos como de su significado, de la que nos acaba de comentar Manuel. A quien le interese ver el análisis que escribí, lo publiqué en mundoabierto.info anoche. En primer lugar, ni siquiera Irán dice que mataron a agentes del Mossad, ni a uno. Solamente hay una víctima, que es una niña
a la que estaba en una casa sobre la que cayeron fragmentos de un misil que fue interceptado y destruido, y que es de un pueblo beduino. Y eso es muy importante porque Israel está lleno de refugios, todo tipo de refugios, excepto algunas poblaciones palestinas y beduinas que no tienen refugios porque pues al gobierno de Israel les importa poco sus vidas, y esta niña no se pudo proteger y fue la única herida por este ataque. Ni siquiera Irán dice que tocó a nadie y no le interesa porque lo que quiere Irán es no escalar esto. Si hubieran es otro tipo de propaganda alrededor de Irán, pero no la del gobierno, la que dice que hubo 45 agentes del Mossad muertos. Eso es una fantasía total. No, Israel estaba preparadísimo para el ataque iraní, que estaba más que anunciado. Irán lo hizo saber. Y por eso todo el mundo estaba en refugios. Sería, o sea, ¿cuándo van a juntar a 45 agentes de la agencia secreta, pues más secreta que hay, como el Mossad? Y los van a juntar en un lugar esperando que les caiga un misil iraní en la cabeza, a todos. O sea, eso no existe. O sea, todos los agentes del Mossad, en primer lugar, no los juntan, y en segundo lugar estaban, como todo el mundo, estaban en refugios, sobre todo aquellos activos importantes para la seguridad de Israel. Entonces, esa es una fantasía que no ocurrió. ¿Qué es lo que pasa? Ni siquiera es Israel el interesado, por cierto, en esta escalada. Los interesados son el primer ministro Netanyahu por razones personales y sus aliados de la extrema derecha, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, que son fanáticos nazis totales que quieren aprovechar la coyuntura que se vio el 7 de octubre para obtener todos los objetivos de Israel, si es posible invadir el sur del Líbano y quedarse con él, además de los territorios palestinos, y además darle un buen bofetón, si no es que derribar al régimen iraní. Pero sobre todo es Netanyahu. Netanyahu, que es el hombre que ha dominado en la oposición o en el gobierno los últimos 28 años de la vida política de Israel, y que el 7 de octubre quedó no como el gran primer ministro salvador de los israelíes, sino al revés, como el gran responsable por el mayor golpe, el mayor trauma que ha sufrido Israel en toda su historia, al haber permitido esta ofensiva sorpresa de Hamas. Netanyahu sigue en el poder porque logró convencer a los israelíes, que lo odian, tiene un 10% de popularidad en los sondeos, de que no se cambia de caballo a mitad del río, que tenían que acabar esta guerra y ya después decidían qué hacer. La gente quiere que él se vaya ya. Netanyahu sabe que su carrera política dura lo que dure la guerra, y que esa es también su oportunidad de hacer algo increíble, sorprendente, espectacular, que restaure su imagen pública. Porque si él sale del poder, no solamente sale del poder, sino que va a la cárcel, porque tiene 3 causas judiciales abiertas por corrupción y por fraude. Entonces él es el primer interesado en prolongar la guerra, pero además en dar golpes espectaculares. Y ya que ha quedado claro que 6 meses no le han servido para acabar con la milicia islamista Hamas, ya que de hecho Hamas ha recuperado y tiene una imagen pública que es mucho más fuerte y más grande que la que tenía antes, está tal vez cambiando, más ha cambiado de objetivo. Ha decidido involucrar al mundo, involucrar a sus aliados en algo más atrevido, que es ir por una presa mayor, que es Irán. Entonces, lo que hizo fue romper, como habíamos dicho hace un rato, todas las conveniencias, las líneas no escritas, pero respetadas por todos, de la guerra caliente fría que hay en Medio Oriente, al destruir el consulado iraní, algo que no fue debidamente condenado por sus aliados, y debieron haberlo condenado para evitar que diera un paso más allá. Luego venía la respuesta de Irán. Irán tenía que darla. Irán, que no es ningún régimen simpático, es un régimen
que es sumamente violento con las mujeres, asesino de mujeres, pero también asesino de su propia gente, pero que en este caso es el competidor de Israel. Y Irán vio afectado una cosa que es muy importante para el equilibrio de poderes en Medio Oriente, que es la capacidad de disuasión. Todos esos países intentan mantener una impresión de que pueden tener respuestas militares importantes para contener a sus enemigos y evitar que les den golpes. Este ataque contra el consulado iraní fue diseñado para romper la capacidad de disuasión de Irán. E Irán tenía que ver cómo restaurarla sin provocar una guerra. Por eso se dedicó a anunciarle a todo el mundo se tardó 2 semanas en devolver el golpe y se lo anunció como pudo a todos los actores involucrados, especialmente a Estados Unidos, para decir, es una respuesta proporcional, pero mesurada, porque no queremos una escalada. Y Estados Unidos tampoco quiere esa escalada. Estados Unidos tiene la guerra en Ucrania, tiene la presión de China en Taiwán, Biden en particular tiene una situación interna muy delicada. Entonces tampoco Biden les decía a los iraníes, no te pasen, y por eso anunciaron esto. Ellos podían haber atacado con mucha fuerza desde las fronteras mismas de Israel, desde Líbano, desde Siria, desde Jordania. Pero en lugar de eso, eligieron lanzar un ataque. Esa es literalmente crónica de un ataque anunciado, con drones que durante 3 horas se movieron desde el territorio iraní hasta el israelí. Ya en México sabíamos que se estaban moviendo esos drones horas antes de que llegaran. Y cuando llegaron, pues obviamente estaban, no es solamente Israel, sino las baterías estadounidenses, las de Jordania, las británicas, que derribaron todo lo que aventó Irán, excepto, y esto sí es muy importante, excepto los drones que atacaron una base aérea de Israel que se llama Nevatim. Este fue el único éxito. No mataron a nadie en esa base aérea, porque como obviamente estaban esperando, ya estaba la gente protegida en sus refugios. Entonces, destruyeron algunas cosas, pero lo que demostraron los iraníes es que sí podían alcanzar los objetivos que realmente se propusieran alcanzar. De esta base aérea de Nevatim salieron los aviones que atacaron el consulado iraní en Siria. Por eso es lo único que sí, a lo que sí le pegaron. Con esto, Israel ha dicho al mundo que él solito, como si no hubiera tenido ayuda de los gringos, que él solito derribó todo lo que les aventaron los iraníes, cuando el 99%, pero ocurre que el 1%, 9 misiles, sí pegaron en la base que Irán quería, con lo cual demostró que sí es capaz de hacerlo. Pero luego también Irán dijo, bueno, ya está, ya, eso era todo lo que queremos hacer. Y ya estamos a mano, o sea, como cada quien su gol. Pero el problema es que Netanyahu no quiere eso. Netanyahu quiere buscar la forma de seguir escalando la guerra para forzar la intervención de Estados Unidos y sus aliados y obtener alguna forma, no de obtener una ventaja para Israel, sino una forma de redimirse a sí mismo y recuperar su carrera política y su posición de ser el gran campeón que protege a Israel. O sea, que está dispuesto a llevar a toda la región a una guerra fatal que nadie quiere, excepto él y sus socios fanáticos de la ultraderecha israelí. Muchísimas gracias, Temoris. Aquí dice Pensador, le mandamos un saludo. Siempre hay análisis diferentes entre Temoris y Manuel, pero eso es lo bueno, el diálogo entre posturas nos permite conocer distintas perspectivas y me parece que a mí también, yo comparto este mensaje de Pensador, por eso lo retomo, pues las distintas posturas nos hacen tener estas diferentes perspectivas y bueno, le preguntaríamos su balance y su respuesta que tendría Manuel también a esto que está planteando ahorita Temoris y una situación adicional Manuel, que le preguntábamos también ahorita a Temoris, vimos que hay un tratamiento a nivel mundial, un tratamiento similar al que se dio con Palestina en torno a que Israel se está defendiendo, ¿no? Israel se va a defender incluso.
y no hay una responsabilidad de Israel de decir, bueno, yo ataqué y he estado provocando de manera permanente a Irán y ataqué su consulado y esta es la respuesta. Más bien es como ponerse como víctima, ¿no? Decir, pues soy atacado y entonces voy a responder. Y a esto le agregaría, Manuel, que era la pregunta, pues, ¿cuál es tu valoración de la respuesta que da Estados Unidos al inicio de cuando una vez que envían estos misiles y estos drones hacia el territorio de Israel, la respuesta que da Estados Unidos? ¿Qué decir sobre ella, Manuel? Sí, bueno, nada más que para hacer análisis, pues hay que verificar bien las fuentes, porque hay una cuenta que es descrita en su perfil como la voz de la República Islámica de Irán en el mundo árabe, una cuenta del gobierno iraní, y al ratito se las posteo ahí en Twitter o se las mando al chat en el grupo, donde dice, al menos 44 militares del Mossad murieron en la base aérea de Navatem. Además de la proliferación de escuadrones de aviones israelíes F-35, también era un hangar para los aviones espías de la entidad. En esta base estaban presentes permanentemente un gran número de oficiales de inteligencia y altos operativos del Mossad, al menos 44 oficiales. Fueron asesinados y otros 18 fueron también ultimados. Esa es básicamente la información de una cuenta oficial del gobierno de No, Irán. que lo diga el gobierno de Irán, o sea, lo que Bueno, dice el lo, gobierno no necesita cuentas oficiales, lo dice el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. Bueno, pues eso postea una cuenta oficial del gobierno de Irán. El asunto es que precisamente eso, ahorita estamos metidos en una guerra de propaganda donde los medios globalistas, pro-occidentales, pro-estadounidenses, pro-europeos, están diciendo que no fue tan grave el daño que se infringió a Israel, porque está la intención pues, de tratar de seguir vendiendo al mundo la imbatibilidad del el régimen de Netanyahu para lo que se pueda ofrecer a futuro. Del lado de Irán, pues hay algunas imágenes. Primero dijeron que habían, así como hay una guerra de propaganda por parte de Irán que a lo mejor magnifica los alcances y los impactos que pudo haber tenido el bombardeo, pues también hay una guerra de propaganda del otro lado para tratar de minimizar los daños. El gobierno de Israel dice que bajó el 99% de los misiles que le entraron, cuando realmente pues, los videos nos muestran algunas otras cosas, incluida esta base militar de las 4 bombardeadas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la información que se consulta, hay que tener muy en cuenta desde dónde proviene esa información para no confundirnos en toda esta guerra de propaganda, porque es evidente que hay un intento de generar un conflicto de mayor escala. De hecho, yo creo que se tardó la respuesta de Irán en algunos aspectos. Acuérdense que ha sufrido un acoso y un asedio muy eh, fuerte desde hace ya varios años, desde que Estados Unidos asesinó con un dron a uno de los más altos miembros, a Soleimani, uno de los Qasem más Soleimani. altos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, y que a partir de ahí pues ha estado Irán en permanente asedio por parte de estas fuerzas, y digamos que a partir de octubre, con la escalada del genocidio en Palestina, se han agudizado las tensiones en toda la región, y digamos, yo lo veo como parte de una guerra de las potencias colonialistas europeas y estadounidenses por tratar de reafirmar su hegemonía en el mundo. Lo mismo están amenazando a China en el frente del Pacífico, lo mismo están generando un conflicto ahí en Ucrania con Rusia, lo mismo están haciendo en la región de Armenia, Azerbaiyán y Georgia metiendo mano, lo mismo están haciendo en Kazajistán impulsando golpes de Estado, que fue uno de los antecedentes a lo que Putin llamó la operación militar especial en Ucrania. Entonces, digamos, hay varios frentes de batalla. América Latina lamentablemente también se está convirtiendo en otro de los frentes de batalla, y por eso hay que tener cuidado con el tratamiento que se le da a la información. Ahí están uno de los grandes periódicos del mundo como el New York Times, que muchos periodistas mexicanos salieron a defender en el choque que tuvo con López Obrador, y acaba de publicar The Intercept, pues un memorándum de cómo en ese gran periódico, el New York Times, se les ordenó no publicar ciertas palabras como genocidio, limpieza étnica,
para tratarle de lavar las manos al régimen genocida israelí. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la propaganda occidental, porque pareciera que todo lo que no sale de Estados Unidos, de la Unión Europea, todo eso sí es información oficial y el resto es propaganda, cuando por supuesto que el aparato de propaganda más grande y más fuerte que hay hoy en el mundo, pues proviene principalmente de la hegemonía anglosajona de Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, ojo con eso, ojo también a cómo se está intensificando la censura en redes sociales. Ahí también hay una polémica con Telegram, cuyo dueño es un empresario ruso, en el cual acaba de afirmar con Tucker Carlson cómo han presionado al gobierno de Estados Unidos para hacerse de la información de los particulares a través de Telegram. Entonces, digamos, es muy delicada la situación en la que está actualmente el mundo. Hay una guerra de información librada por varios frentes y hay que ser muy cuidadosos con las fuentes que estamos revisando para tratar de que nuestros análisis sean los más precisos posibles. Muchas gracias, Manuel. Temoris, ahorita también decía algo muy importante, Manuel, y que tú también ya abundabas en esto, el intento de generar un conflicto de mayor escala. Y bueno, aquí cómo estaría interviniendo Rusia, China en esto. Bueno, Estados Unidos sabemos que está desde que inició este genocidio, pues detrás y junto con Israel. Pero estas otras potencias, ¿cómo podrían ellas involucrarse si esto fuera escalando? Que pareciera, insistimos, que la intención de Israel y de Estados Unidos es que esto crezca, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podría crecer? Pues es algo que te preguntamos también, y cómo se involucrarían estas otras potencias y qué podría pasar, Temoris. No, yo no creo que sea intención de Estados Unidos que esto crezca. Como decía, esto es una jugada de Netanyahu y de sus dos ministros locos, Ben-Gvir y Smotrich. El tema es que tienen unas redes, unos lobbies tan poderosos en el mundo. Por ejemplo, gran parte de los políticos estadounidenses, incluido Joe Biden, le deben sus puestos al financiamiento de estos lobbies, que incluyen a los lobbies pro-israelíes, pero no solamente a esos lobbies, que finalmente pues están generando esta tormenta perfecta. Yo, entre China y Rusia hay conflictos muy grandes, históricos. Comparten una frontera muy larga y tienen disputas territoriales. Por eso Stalin y Mao, siendo los dos las cabezas de las grandes potencias llamadas socialistas de los años 50, acabaron peleándose, incluso teniendo escaramuzas militares en su frontera. También existen divergencias fundamentales, por ejemplo, entre China e Irán, porque China reprime a su población musulmana e Irán no está a gusto con esto. Pero la guerra de Ucrania y lo que está pasando en Gaza ha generado una situación en la que Teherán, Beijing y Moscú se tienen que acercar. También porque la irresponsabilidad de Netanyahu es extrema y genera la posibilidad de que haya esta guerra en la que todos van a perder, en la que todos se pierden todos los que intervengan, porque además efectivamente, y esto es algo que ya señaló Manuel, pues está el impacto que va a tener en los precios de los hidrocarburos en el mundo. La mayor parte del petróleo y del gas que provienen del Golfo Pérsico pasa por un pequeño estrecho, por un estrecho, ahora sí que muy estrecho, que es el estrecho de Hormuz, que Irán puede bloquear con facilidad. Entonces, podría, además de que puede destruir, como ya lo han hecho, los hutíes han podido pegar en las refinerías más grandes del mundo que están en Arabia Saudí, y Irán podría con mayor facilidad destruir esas refinerías. Entonces, hay preocupación por a dónde nos puede llevar esto. A mí me parece que nadie quiere esta guerra, con excepción de los locos que ya que mencioné. El problema es que Biden no tiene las agallas, es un pusilánime que no tiene las agallas para poner en su lugar a Netanyahu, y permite
que el primer ministro de un país menor como es Israel le humille, porque lo ha hecho públicamente, al presidente de Estados Unidos, que es al que Israel le debe la existencia. Entonces, es una situación de mucho peligro. No veo muy difícil que llegue a lo que se advierte de una tercera guerra mundial, pero sí puede provocar una guerra regional con muchísimas bajas, con muchísimos muertos, y pues sí, efectivamente, siempre con la posibilidad, aunque remota, pero no inexistente, de una escalada que la haga global. Entonces, por eso es muy importante. O sea, la única manera de cancelar este foco rojo en que se ha convertido Israel, por lo pronto, es sacar a Netanyahu del poder y sacar a sus socios del poder y reemplazarlo con otros líderes políticos como Benny Gantz, que no es que sean mejores ni más buenos, solamente no están tan locos ni son tan irresponsables como Netanyahu. El genocidio en Gaza ya se ha prolongado muchísimo más que lo que cualquiera había imaginado, y la coalición en el poder en Israel quiere seguir adelante con él. Entonces es necesario pararlos ya y reemplazarlos con alguien más. Israel no se va a mover de ahí, pero por lo menos sí es posible que sean reemplazados por un gobierno que sea pues más responsable y menos genocida. No serán no genocidas, porque todos están metidos en esto, pero sí posiblemente le darán fin al genocidio que está ahora en marcha. Muchas gracias, Temoris. Pues tenemos que ir cerrando, porque además tenemos otro tema. Ya no sé si nos va a dar la vida, a lo mejor nada más cerrar con unos minutitos con ese otro tema. ¿Les parece? Vamos a ver un video que tenemos preparado sobre esta situación que estamos viviendo con el caso de Norma Piña y Saldívar, y regresamos para cerrar con unos 3 minutitos cada uno. Adelante, Leo. Gracias. Todo esto, todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio. Gracias, Leo. Pues, Manuel, ¿con qué cerrarías? Sé que es un tema amplio, pero tenemos que ir cerrando sobre este otro tema que también es de gran importancia. Sí, pues rápidamente, yo también desde hace algunos meses advertí que se iban a lanzar sobre Arturo Saldívar, porque es un personaje sumamente incómodo para la derecha, es una persona que conoce las entrañas del Poder Judicial, es el principal personaje que va a llevar ese tema de la reforma al Poder Judicial dentro de las filas morenistas y de la 4T. Y digamos que desde que se salió de la Suprema Corte de Justicia para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, pues era evidente que en algún momento se le iban a lanzar encima, ¿no? Aquí lo sorprendente es que haya sido directamente desde la ministra presidenta de la Corte, dándole admisión a una denuncia anónima que no presenta alguna prueba y que, digamos, eso lo hace que se brinquen el procedimiento legal para iniciar una investigación que claramente tiene un fin político. Es decir, en la derecha, en los medios corporativos, se les llena siempre la boca diciendo que el presidente está metiendo mano. Ya está por ahí Aguilar Camín diciendo que ya deben de anular las elecciones. O sea, todavía falta un mes de campaña, pero ya quieren anular las elecciones porque saben que van a perder. Y la democracia, según estos
esperpentos de la oligarquía, pues solo es cuando la derecha gana, ¿no? O cuando otros ganan, eso no es democracia. Entonces, están tratando de tirar la elección por donde se pueda, y digamos, Norma Piña, pues siempre ha sido un alfil de la derecha que ha visto en el Poder Judicial un remanente de la oligarquía neoliberal, y creen que a partir de ahí, pues pueden lanzar una ofensiva de lawfare, de guerra judicial, como la que se ha lanzado en otros países de América Latina, como Brasil, Argentina, el mismo Ecuador, Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, están jugando al manual de la derecha en América Latina, y de ahí, a partir de difundir esta supuesta investigación en los chats del Poder Judicial, pues es que Arturo Saldívar ha señalado y ha respondido, eh, demandando a la ministra Norma Piña directamente, solicitando un juicio político contra ella, como una medida de responder. Yo no sé qué tan efectivo vaya a ser este procedimiento judicial, pero digamos que es parte de la batalla política que se está viviendo hoy en México, en un contexto donde la candidata opositora, pues simple y sencillamente no levanta, ¿no? Ahí anda en videos pidiendo que por favor, no crean lo que se dice de ella, cosas de este tipo, incluida la desafortunada frase esta de que eres muy güey si si tienes 60 años y no has logrado un patrimonio, cosas de este tipo que pues han ido desinflando cada vez más a la candidata opositora, y por eso están buscando otras vías para golpear políticamente a la campaña de Claudia Sheinbaum, a la campaña del presidente López Obrador. Yo no he visto en la prensa corporativa que alguien diga que el Poder Judicial le está metiendo mano en la elección, cuando es más que evidente esa situación. Entonces, digamos, pues es parte de la misma batalla política. No sabemos en qué va a terminar esa historia. Yo veo muy endeble las acusaciones contra Saldívar, las veo más en un contexto de propaganda en tiempos electorales, pero es gravísimo que la ministra presidenta de la Corte pues esté metiendo mano en un proceso electoral de manera tan descarada y tan abierta, y creo que le puede generar consecuencias a futuro. Muchas gracias, Manuel. Temoris, ¿con qué cerrarías este otro tema? Pues a mí me parece que la ministra Norma Piña se descaró, o sea, descaró su juego. Una cosa es escudarse en formalismos para decir que no tienes un juego político, que en realidad estás ateniéndote a la ley y estás siguiendo su curso. Y otra cosa es ya desnudarse y lanzar este ataque contra Saldívar. Yo no tengo ninguna confianza en Saldívar. Saldívar fue nombrado por Felipe Calderón y sirvió al gobierno de Calderón en su tiempo. Después llegó Peña Nieto y fue amiguísimo del gobierno de Peña Nieto. Y llegó Andrés Manuel y también, o sea, es una persona acomodaticia, ¿no? Yo no sé qué es lo que realmente piensa. Pero independientemente de eso, bueno, y ahora ya se le pegó a Claudia, pero independientemente de eso, maniobra inusitada nunca se había dado. El inicio de un proceso contra un ministro presidente en retiro de la Suprema Corte, y el momento en que se hace, a semanas de las elecciones, descararon la intención, ya ahora sí abierta, sin ninguna máscara, de Norma Piña, de utilizar a la Suprema Corte y la mayoría que ha logrado construir de ministros en la Suprema Corte como ariete contra el gobierno, bueno, contra el proyecto de la 4T. A mí me parece que que cometió un grave error, porque bueno, se viene esta contraofensiva que hace Saldívar con Morena, y que en principio, aunque es improbable que proceda el juicio político, los juicios políticos en México no suelen llegar a ningún lado. Aunque es improbable, sí va a favorecer que se investiguen los procedimientos de Norma Piña, qué es lo que ha hecho en el pasado, cuáles han sido, cómo es que ha tomado sus decisiones, que se investiguen y que se ventilen, que la exhiban ante la opinión pública. Y también favorece la causa del Plan C, o sea, fortalece los argumentos de Morena de que requiere de una mayoría calificada en el legislativo para forzar la renovación
de la Suprema Corte. Y me parece que ya quedó muy claro que sí hace falta. Yo había estado dudando a ese respecto, pero cuando es tan evidente que existe una mayoría determinada a sabotear los proyectos de gobierno que el electorado pone en el poder, pues entonces tienen que irse de ahí. Me preocupa cómo van a ser reemplazados, pero parece que no podemos seguir. Han sido mayorías como esta de la Suprema Corte las que efectivamente, y eso ya lo mencionó Manuel, han saboteado gobiernos en otros países de América Latina. Los han saboteado y los han llegado a tumbar. Entonces, creo que este es un tiro que le está saliendo a Norma Piña por la culata y que va a tener consecuencias para ella en lo personal, al ser exhibida, no necesariamente que prospere el juicio político, pero también para la Suprema Corte en la medida en que fortalece el argumento por el plan C. Muchísimas gracias, Temoris. Pues les agradecemos a ambos. Vamos a tener ahorita una plática con Jorge Zúñiga, un filósofo que pues trabajó durante años con Enrique Dussel, y vamos a abordar también este caso de que nos parece también que es un caso de lawfare que trasciende al ministro Saldívar y que hemos visto una estrategia pues ya que lleva mediática, y no solamente mediática sino legal, esta guerra judicial, y que bueno, nos parece importante también analizarlo desde la ética, desde la filosofía política, y bueno, pues estaremos también abordando este tema, queridos Emanuel y Temoris. Gracias, les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo martes y los seguimos por las redes sociales. Un abrazo. Muchas gracias, Bye. Violeta, gracias Manuel, nos vemos el próximo martes. Saludos. Gracias. Abrazos. Abrazos. Hasta luego, gracias.